ante todo Dios, el Perú, tu familia y la U, el más grande de los equipos del fútbol peruano, pero larguísimamente. Yo soy re hincha de la U. En mi familia solamente ha habido un Batters que no ha sido hincha de la U. Metió Cookie Batters, que era hincha del Boy. De ahí no hay absolutamente nadie que no haya sido hincha de la U. ¿Por qué? Porque es una manera de vida, es una manera de ser. Mis ojos no vieron jugar ni a Toto ni a Lolo, pero los he conocido personalmente. Pero yo sí he visto jugar a Chumpi, he visto jugar a Germán Leguía-Drago y al Puma Carranza. Y la U es la U. Así que me van a permitir decirles una vez más que estoy muy orgulloso de ser archicrema. Y hoy la U ha sido la noticia más importante de lo más importante. Dicho esto, Lucas escribe con U. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Philly? Buenas noches. Un honor siempre estar contigo acá. No, el honor es mío. Benavente y Anela. Tú tienes pinta que no eres hincha de la U, no sé por qué. No, te equivocas. ¿Estás seguro, no? De la U, mi corazón es crema. Con eso hermano, los Benavente son mechadores, hermano, son pechadores y meten cabeza. Tengo corazón crema desde que nací. Está bien, hermano, ante todo Dios. Es un fenómeno sociológico, dicho sea de paso. En un país tan futbolero, lo que hace la U no lo hace nadie. No, vivimos una infancia, una adolescencia con unos triunfos increíbles. A mí la U me ha hecho feliz. Claro. Y he vuelto a ir al estadio y he vuelto a ser feliz y yo vuelvo a ser niño y sigo siendo feliz. El marco de la U, ya sé que Lucas no es muy futbolero, en América solamente lo tiene Boca, Flamengo y en menor medida River y Corinthians. Pero el marco que tiene la U, poquísimos equipos en el mundo. La puesta en escena es alucinante. No la tiene el Real Madrid, no la tiene el Barcelona, no la tiene el Milan, no la tiene el Juventus. De repente el Bayern y el Liverpool. Lo de la U es una cuestión espectacular a nivel mundial y es un orgullo para mí decirlo. Dicho esto, vamos a hablar de política. ¿Te malogramos la noche, Lucas, o no? Hablemos de todos los temas. Está bien, hermano. Tú eres de rugby, hermano. Tú jugabas el juego de soccer. Nada. Está bien. Yo leía libros de derecho en el recreo. Usted también es chancón, hermano. Jugó su fútbol, hermano. Yo también, que tiene mal. En fin. A ver, vamos a jugar ping-pong, ¿no? Para tratar de entretener a la audiencia, a la teleaudiencia. Dina reaparece con mascarilla. Tu instinto telenovelero, mi querido Lucas, mi querido Lucho. ¿La señora se enfermó? ¿Ha estado con COVID o la verdad es que no quiso ir a Junín porque le iban a maltratar? ¿Qué les tinca a ustedes de esta mascarilla, Lucas? Digamos, yo creo que seguramente está un poco palteada por los últimos escándalos que ha tenido cuando se ha presentado a sí mismo en público. Recuerda el incidente en Ayacucho, de repente el incidente de la parada militar, de repente no se ha querido exponer, ¿no? Entonces, como que un poco sospechosa la cosa, ¿no? A ver, tú que eres analista político y de repente algo así como psicólogo social, ubris. El síndrome de la persona que cree que está por encima, que el poder lo obnubila. Está obnubilada la señora, le dijeron, si vas, te van a jalar el pelo otra vez. Es rara, ¿no? Es una conducta rara que no tiene una explicación razonable. Con mascarilla, no sé cuál puede ser el propósito de ella. Mira, puedes pensar cualquier cosa hasta que no es Dina y es otra persona y para no correr peligro manda una doble. ¿Sabe Dios? Puedes hacer cualquier hipótesis, ¿no? Bueno, en su defensa hay bastante humedad, de repente está un poquito resfriada, ¿no? Correcto. Al final ya, pero no pasa de lo anecdótico, ¿no? Por eso yo decía, el fútbol es lo más importante y lo menos importante. Pero hoy día sí ha sido lo más importante porque vamos a comentar una serie de noticias que son medias tiradas de los pelos en un país normal. Ya, en un país normal, el presidente no tiene tal impopularidad que no puede salir a la calle. Eso no es normal, ¿no es cierto? Le está pasando a la señora. Tenemos un ministro el premier, que yo repito, yo le tengo respeto personal, intelectual, no es ningún bobo, no es ningún tonto, pero ya está, el tipo ya, pues no sé, es un bonzo, ¿no? Entonces ya se quema por ella. Y hoy día sale a hablar de Juan José Santibáñez, que es el ministro, el chatito del ministro del Interior, que en teoría tendría contacto con un tal Culebra que le da datos de periodistas y que lo ha puesto en un chat. Ya, eso la verdad que parece un chisme medio rocambolesco, medio farandulero, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto si en teoría el señor Santibáñez es una persona competente para el cargo? No sé, ¿a usted les parece que Santibáñez conoce del tema del Ministerio del Interior, que es una persona que sabe, que está involucrado en lo suyo?
Santibáñez yo creo que le ha puesto una cuota de energía a ese cargo, una cuota de liderazgo al cargo. Lo que se hace por default en todos los sets seguro de televisión es agarrar un bate de béisbol y chancar al gobierno, pero hay que reconocer que el Poder Ejecutivo ha convocado gente con talento, que está trabajando, cierto liderazgo. El canciller, hemos visto un liderazgo importante la semana pasada, y Santibáñez también. O sea, hay que reconocer el buen trabajo cuando lo hay, ¿no? Santibáñez conoce de su tema, Lucho. ¿Tú crees que es un tipo que conoce? Sí, aparentemente, hasta donde lo escuchamos, maneja el tema de ¿Por seguridad. qué nos tenemos que desgastar en hablar de esto? Del primer ministro, que repito, es una... de que si le dijo, no le dijo en un chat. Consejo de pata, como decía Daniel Peredo. Dejen el chat a todos los ministros. Ya no se chateen porque, por Dios santo, todo trasciende. Escuchemos lo que dice Adrancén con respecto al chat del Chato Santibáñez, que se descompensó y de repente no se descompensó. ¿Por qué discutir este tema? Veamos. Todas las semanas estamos viendo, ya hace 3 semanas o 4, publicaciones que se hacen en diversos medios de comunicación vinculados a presuntos chats del ministro. Mire, el ministro ha negado la veracidad de esos chats. Y yo, por supuesto, le creo. Sí, no se sorprenda usted. Y también creo que deberían de hacerse peritajes. Para que se haga un peritaje, yo he trabajado en estos temas, lo que necesitan es la matriz. Si ustedes hacen una copia en sus estudios y eso lo llevan, eso no va a servir. Necesitan la matriz. O sea, quien sea que esté construyendo esos chats, o si son auténticos, debería mostrarlos, el original. ¿Cuál es el tema, creo yo, acá? El ministro Santibáñez ha cometido un error político recontra chivati ultra garrafal. Es decir la palabra caviar. ¿Se han dado cuenta que le cayó las plagas de Egipto? Porque no estamos discutiendo su competencia para el cargo, sino es si dijo, si no dijo, que el chatcito. No hay una hegemonía caviar en el Ministerio del Interior que hace pensar que sí, solo sí tienes que ser de determinada tendencia ideológica para servir o no. Pero está en el Ministerio del Interior, está en los medios de comunicación, está en el ambiente, está en las ONGs, está en todas partes, ¿no? ¿Cuál es el error del señor? Haber chateado malamente. Y haber usado una palabra que no tendría por qué generar tanta reacción. Si mal no recuerdo, y ustedes me corregirán, lo que presuntamente se estaba discutiendo en esos chats es que el ministro le dice a una persona que a su vez le diga a Marcos Cifuentes que no hable mal de él, ¿no? Claro. Entonces son cosas al final totalmente intrascendentes, ¿no? Oye, dile a este que es periodista de redes sociales que no me critique tanto, que no me golpee tanto. Finalmente no deja de ser algo enteramente menor. No creo que sea una noticia importante. Hay cosas mucho más trascendentes pasando alrededor. Entonces pasemos la página, ¿no? No tiene ningún sentido ese tipo de chismes de poca monta, ¿no? Unita que se me ocurre. Al señor no hay que juzgarlo por el tema de la seguridad ciudadana. ¿Eso no es su tema? ¿Cuál es el tema del ministro de Salud? La salud, ¿no? ¿Cuál es el tema del ministro de Economía, verdaderamente? La plata, el empleo. Las finanzas del país. ¿Por qué las cosas que tienen que ser importantes hay que ponerlas por delante? Por eso diría, mejor que la U sea lo más importante de lo más importante. El Ejecutivo no observará la ley de lesa humanidad. Gustavo Adrancén, que es el presidente del Consejo de Ministros, informó que el Poder Ejecutivo no va a observar la ley sobre lesa humanidad, por lo que remarcó que la facultad de promulgar dicha norma queda en manos del Congreso. Esto, que debería ser una noticia de primerísima línea, le pido a Lucas que nos las explique. Porque con esta cuestión del cuento de lesa humanidad hay gente que ha hecho casas completas. Es un negocio el tildar cualquier cosa delito de lesa humanidad. ¿De qué trata esto, Lucas? A ver, es un tema un poquito complejo, podríamos hablar una hora al respecto, voy a resumir. El Perú en el año 2003 firmó un tratado donde reconocía que los delitos de lesa humanidad no prescribían.
pero cuando el Perú firmó este tratado en el año 2003, lo firmó con una declaración diciendo los delitos de lesa humanidad cometidos después del 2003 no van a prescribir, pero los que se cometen antes del 2003 sí van a prescribir porque este tratado no se puede aplicar de forma retroactiva. Eso es lo que dijo el Perú. Es decir, si se comete un genocidio en el Perú en el año 2025 o 26 o 27, eso es imprescriptible. Pero lo que hizo Fernando Belaúnde Terry o el primer gobierno aprista en los años 80, eso sí debería prescribir. El problema comenzó cuando el Tribunal Constitucional en el año 2011 eliminó la declaración que hizo el Perú, creo yo, de manera irregular y dijo que los, entre comillas, delitos de lesa humanidad de los años 80 eran imprescriptibles. Y después de eso, el Tribunal Constitucional ha tenido sentencias contradictorias. Entonces, lo que hace la ley que ha aprobado el Congreso es clarificar esta situación de jurisprudencia contradictoria y decir, lo que vale es la no retroactividad de las normas, la no retroactividad de las leyes. De acá para acá sí, de acá para acá no. Tú no puedes aplicar un tratado del año 2003 retroactivamente a los años 80. Y yo creo que, en esencia, está bien lo que ha hecho el Congreso. En esencia es algo que está bien. Y otro debate ya mucho más de fondo es si en el Perú se cometieron o no se cometieron delitos de lesa humanidad. En los años 80, el Estado peruano cometió crímenes, sí cometió crímenes, ¿no? La matanza de Uchuracay, la matanza de Acomarca, ¿no? Hubieron crímenes. ¿Fueron esos crímenes sistemáticos? Creo que no. ¿Fueron una política de Estado? Creo que no. ¿Fernando Belaúnde Terry tuvo como política masacrar indiscriminadamente al pueblo peruano? No. ¿Alan García tuvo esa política? Pienso que no. Entonces, en honor a la verdad y a la historia, yo creo que no hubieron delitos de lesa humanidad. Pero esa será pues otra discusión y ha hecho bien el congresista Rospigliosi con mucho coraje en plantear esto. Ha hecho bien el gobierno en no observar la ley. Habrá un sector disconforme. Ese sector disconforme puede ir al Tribunal Constitucional, ¿no? Y el Tribunal Constitucional tendrá que definirlo. Le pido una mano a Lucho porque tú has mencionado un caso que era hiperfamoso en los 80, que es el caso de Churajay. El caso de Churajay, a la hora era tan impactante el inicio de la lucha antisubversiva y de la guerra fratricida que se generó. En esa época no había ni siquiera el concepto de conflicto armado interno, no quedaba claro lo que pasaba. Y hubo una comisión liderada por Mario Vargas Llosa, que llegó a determinadas conclusiones, que no fueron oficiales, pero no tuvo nada que ver el ejército. Fueron comuneros que se la emprendieron contra un grupo de periodistas y los mataron a machetazos. ¿Me entiendes? Algo similar al baguazo. Así de impactante en ese momento. Pero en esa época, esta cuestión de lesa humanidad y los derechos humanos, Lucho, era algo que ni siquiera se conversaba. No terminamos de entender lo que era Sendero Luminoso. Ni el MRTA existía en ese momento. Pero hay gente que ha hecho un negocio de esto. Se ha hecho una vida de esto. Claro, lo que pasa es que la verdad histórica ha buscado ser interpretada entre esos vacíos de manera posterior con varios criterios, ¿no? Por un lado, con una conveniencia ideológica, evidentemente, buscar culpables donde probablemente no los había o identificar supuestos culpables donde no había las suficientes pruebas, evidencias para esto. Pero creo que también ahí hay un negocio de ONGs que reciben financiamiento para este tipo de actividades, ¿no? Entonces creo que hay bastantes intereses de por medio que han llevado a una deformación histórica, ¿no? Finalmente, así no nos gusta el Poder Judicial, lo que quedará es las resoluciones, sentencias del Poder Judicial, del sistema judicial, ¿no? Avance, este es un tema que ha dividido el Perú, el tema de los derechos humanos, del derecho de lesa humanidad y la persecución para, no sé, o para García o para el propio Fujimori, cuando no digo contra gente como Gianpietri. Pero yo les puedo asegurar que si estuviese vivo Fernando Belaúnde Terry, lo estarían presidiendo. Acuérdense. Sin duda. Lo estarían presidiendo hasta el día de hoy, porque la idea es ese negocio no tiene que... Yo tuve un debate, Philip, con una persona de izquierda, muy alturado, muy conocedor, y debatimos este tema. Y en el debate, el señor me dijo, si estuviese vivo, habría que perseguirlo y meterlo a la cárcel. O sea, eso fue lo que me dijo el señor directamente en el debate. Discúlpame, ¿y qué cosa fue el Plan Cóndor contra el general Morales Bermúdez? Y
Casi tenía 100 años. Bueno, señor, ¿no? de hecho el caso donde el Tribunal Constitucional determinó que este tratado no se aplica retroactivamente fue precisamente el caso de Morales Bermúdez. Ajá. Y por eso el Perú decidió no extraditarlo a Italia. Correcto. Italia estaba pidiéndolo para juzgarlo allá Pero quería prácticamente a los 100 años, ¿no? Una cosa ya un poco me ha tirado los pelos. Pero en fin, inhumana también. sigamos avanzando. Esta cuestión de los partidos políticos, cuando yo era chico la palabra tránsfuga era insultante, Lucho, ¿no es cierto? Ahora Lucas, que tiene edad, no sé si para ser nuestro hijo, porque no creo que sea, ni que seamos tan tíos, ni que Lucas tan joven, ya la palabra tránsfuga no existe, ¿se han dado cuenta, no? Claro, lo que pasa es que con el paso de los tiempos, a ver, cuando ocurre el tema de Curi, el camioncito, Montesinos, ahí hay una cuestión delincuencial que no se puede discutir. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces ahí la palabra tránsfuga tiene un sentido muy fuerte, pero muchos años después, 25 años después prácticamente, un cuarto de siglo después, el sistema político peruano no se ha recompuesto. La ley de partidos del 2003 no logró su propósito, y no por la ley, sino por las personas, por los peruanos. Y te soy sincero. Entonces, al no haber, perdón, para terminar la idea, Filipe, al no haber un sistema de partidos sólido, si tú quieres hacer política, ¿qué te queda? Ir de aquí para allá. Entonces, ya la palabra tránsfuga no tiene el significado de hace 25 años, ¿no? Es la realidad, es la política a la peruana. Vamos más atrás, cuando era soltero el doctor Gertz iría chibolo. Por dar un ejemplo, el APRA rebelde. Los apristas que tránsfuga, hemos ido al lado de los extremistas. Acción Popular cuando se cinde, era MOME, era Acción Popular, claro, y se vuelve socialista. Los debates entre, pregúntale a tu viejo, Héctor Cornejo Chávez con el Tucán Bedoya. Claro. Se acusaba, era una acusación muy grave para un político decirle tránsfuga, es decir, tú te has vuelto izquierdista, ¿no es cierto? El transfugismo, que comenzó a hacerse una palabra más o menos conocida ya, cuando ya Lucho ha hablado de esto, ya estamos hablando de la década de los 90, pero era un insulto. ¿Por qué contextualizo esto en lo de Puca Bellido? Porque el congresista Guido Bellido se ha sumado a la bancada de Podemos Perú de Pepe Luna. Esta bancada ahora suma 14 miembros y se convierte junto con la de Alianza para el Progreso, que es un partido que no tiene ideología, tiene billetera. Acuña es el dueño y tiene empleados. Porque no se puede decir que sea de derecha, que sea de izquierda. Es lo que Acuña quiere que sea. Es un partido líquido, toma la forma del recipiente que lo contiene. Pero en el caso de Guido Bellido es evidentemente comunista, ¿no es cierto? No hay duda que digo. Transparentemente, ¿no? Claro. Y además lo acepta y me parece bien. Sí. Admirador de Sendero. Me parece mal, pero ahí está, no lo oculta. Es la segunda bancada con el miembro del Congreso. Entre sus miembros también está el lapicito de Cartello, que también es comunista. ¿Correcto? Que sean comunistas, ser comunista no es un delito. Ser terrorista es un delito. Pero va a dónde? A donde mi buen amigo José Luna Gálvez. Que Pepe Luna tiene un origen aprista, se sale del APRA y ha sido durante tranquilamente unos 10 años el exponente más duro del anticaviaraje. Anticaviar al mango, donde estaba con Luis Castañeda Locio. Claro. No puede haber un caviar. Pero, además de anticomunista. Entonces, ya hemos llegado a una situación, y por eso les pido el comentario, de que lo de las bancadas en el Congreso sigue teniendo sentido. No deberían pensar en la ley de la curul vacía para que esto ya pare la mano. Varios comentarios, ¿no? Yo creo que en el Perú los parlamentarios que están en el Congreso, salvo excepciones contadas con los dedos de una mano, no están ahí porque el pueblo los haya puesto ahí, sino que están ahí únicamente por su lista. En el Perú prácticamente nadie utiliza el voto preferencial. Es decir, los señores que están sentados en el Parlamento, nadie votó por ellos. Están ahí básicamente por el partido. Entonces, en un sistema político como el peruano, el transfugismo debería estar absolutamente prohibido. Si tú te quieres salir de tu bancada, deberías quedarte colgado sin posibilidad de constituir una bancada nueva. Hay que reconocer las cosas buenas que se plantean, ¿eh? En el año 2017, Fuerza Popular planteó una ley antitransfugismo y el Congreso la aprobó. Y el Tribunal Constitucional, en una sentencia vergonzosa en ese momento, eliminó la ley antitransfugismo. En un sistema donde no hay voto preferencial, los congresistas no tienen la legitimidad para cambiarse de partido, ¿no? Sí, pero ahora entonces, sí ha habido voto preferencial en una serie de elecciones y la gente se cambia. No, a ver, hay voto preferencial en el papel, pero nadie lo usa.
la gran mayoría de la gente que está ahí tiene 0 votos preferenciales. Están ahí solo por el O los número que tienen de su muy lista. poquito. En todo caso, una regla interesante podría ser solo si tienes un montón de votos preferencial puede ser tránsfuga. Sí, yo creo que hay que crear un ajuste para las bancadas en el Congreso, definitivamente, ¿no? Porque son combinaciones raras que no responden definitivamente a la voluntad popular, ¿no? Yo creo que más allá del tema de transfugismo, que puede significar que un político cambie de partido o que se quede sin partido porque el partido quedó sin inscripción y quiera seguir haciendo política, no es una situación equivalente a esto de las bancadas. ¿Y por qué? A ver, Ollanta-Humala lo dijo una vez y Ollanta-Humala lo dijo copiando a Javier Vallerriestra. La ley de la cruz lo hacía. ¿Me entiendes? Claro. Yo soy hincha de la U, ¿no es cierto? Yo jamás voy a ser hincha de otro equipo. Si me deja de gustar el fútbol, no voy al estadio. Murió la flor. Pero no te puedes cambiar, ya no puede ser de Cristal, ¿correcto? No puede ser de Alianza. Debería. Claro, una vez que ya fuiste elegido... Hermanito, y si no te gusta tu partido, renuncias, te vas y que venga el accesitario. Podría ser. Pero claro, todos dicen yo lo hago por mi país, pero se desesperan. Para mí, discúlpeme, el sueldo de congresista es cualquier cosa por una persona con éxito. Tú haces Además, un estudio de mercado y ganas tranquilamente 3, 4 veces más de lo que gana un congresista. Y Lucas te hace un buen papel de 8 hojas y se gana sus $30.000 bien puestos. Pero yo estoy harto de los congresistas que dicen, yo lo hago por el país y terminan en un solo periodo congresal en 4 bancadas. Claro, eso es lo que tiene que cambiar. ¿No es más fácil? Si no te gusta, renuncia, te vas y que venga el otro. Y te regresas a tu actividad privada. Además, el sistema político peruano tiene incentivos perversos porque los tránsfugas son premiados. Si tú constituyes una bancada nueva, recibes asesores porque tienes bancada nueva, chofer, votos en la Junta de Portavoces, es decir, hay que cambiar esos incentivos perversos avancemos, que premian al tránsfuga. Avancemos. Yo cuando menos acá, en Combaters, todos tienen que ser hincha de la U. Yo no admito a nadie que no sea de la U. A mí no me importa la democracia un poquito, nadie. La excepción, que la regla existe que estaba fastidiando, que se llama Juan Franco Gálvez, que es hincha de River. Que es casi como ser un tránsfuga, pero ya, casi, estás al borde del despido y me zurro en tus derechos laborales. Acá no existe eso, pero en fin, sigamos con las cosas importantes. Quieren quitarle la pensión a Fujimori. A ver, al margen del tema de la legalidad, si tú renuncias a ser presidente del Perú, ¿a qué renuncias? Según lo que dice la Constitución y el sentido común. Renuncias a ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Renuncias a representar a tu país, ser presidente del Poder Ejecutivo y a personificar a la nación. ¿Cierto? A eso renuncias. Claro. ¿Cierto? ¿Cómo puedes pedir después una pensión? Se llama Fujimori como quien sea. Claro. ¿Cómo puede pedir una pensión y cómo pueden dársela, no? Porque cualquiera puede pedirla, pero el tema es por qué se la han dado. No, pero yo pienso, Lucho, discúlpame al revés. ¿Cómo lo puedes pedir? Has renunciado. Te has ido. Le has dicho que no al Perú, no a tu bandera, no a tu ejército, no a tu responsabilidad. En el caso de Fujimori le dijo no a su mamá, no a sus hijos, no a su partido. Se largó. Por un tema de dignidad no puedes pedir una pensión. Claro. Olvídate si tienes derecho o no. ¿Me entiendes? No tendrías por qué pedirla. Entonces, esto lo que hace es alejar una vez más a los políticos, porque no es solamente Fujimori que la pide, es quienes se lo dan, pues, Lucas. Claro. Entonces ya entra a taller el abogado si tiene derecho, si no tiene derecho, y que por último, si se le han dado, se le embargamos porque debe plata. Y ya Castillo está pidiendo igualmente. ¿Qué pasa con la democracia cuando los políticos la ametrallan? Mira, podría haber un debate legítimo sobre si hay que eliminar esta figura que ningún expresidente tenga pensión. Pero si tú reconoces que los expresidentes tienen que tener pensión, no hay ningún argumento que resista análisis para que le des, por ejemplo, a Ollanta-Humala o a Toledo y no a Fujimori. Es decir, le corresponde la pensión, ¿no? En el caso de Ollanta-Humala y Toledo, vamos a decir que sean delincuentes sentenciados. Bueno, BPK también renunció y seguramente recibe la pensión. No hay causal para que se la niegues. Tu argumento de la dignidad de repente te la doy. Claro. Pero legalmente, jurídicamente, por supuesto que le corresponde la pensión. Y tampoco quiero ser apanado de Alberto Fujimori porque pidió su pensión. Al final le corresponde, ¿no? Por eso, pues, o sea, el tuyo termina siendo un argumento legal. Sí, te pensaba un montón. Pero o sea, hay algo más allá de las leyes, ¿no es cierto? Cuando eres presidente de un país es el máximo honor posible en tu país. ¿Cómo vas a renunciar a eso? ¿Me entiendes? Si ya renuncias a eso, renuncias a un montón de cosas.
Además de circunstancias. Para colmo, se fue. ¿Me entiendes? Lo que yo creo que debería pasar es que ningún presidente tenga ningún tipo de pensión y que deja de ser presidente y se pone a trabajar como quien sea. Y ya está. De taxista, de industrial, de abogado o de lo que tú quieras. Inclusive la figura del juicio de residencia se debería volver a poner ya para todos, hermano. ¿No es cierto? Pero eso de que le das poca plata, menos plata, porque además viene la cuestión con guachimán y con gasolina. Entonces eso le genera una indignidad al cargo y al Perú. Keiko, caso Cocteles, cortísimo. Keiko va a poder ganar en el TC lo que no le puede ganar a los jueces en el propio caso Cocteles. ¿Tú ves que anulen esa cuestión? A ver, yo pienso que Keiko Fujimori es inocente de lavado de activos y que en contra de ella se está generando una persecución politizada. Y mira lo que voy a decir, yo creo que todos los peruanos tenemos el deber moral de defender a Keiko Fujimori, aunque nos caiga mal, porque el día de hoy el apanado es contra ella, el día de mañana contra nosotros. Ella no ha cometido lavado de activos. De repente recibió dinero de forma poco transparente, pero eso no es lavado de activos porque no hay un dinero ilegal que ella lo hizo pasar por legal y lo devolvió a la fuente. O sea, toda la tesis de la Fiscalía no se sostiene, no va. Pero si tú me preguntas si Keiko va a ganar en el Tribunal Constitucional, la respuesta es 80% de probabilidades que va a perder. Correcto. Porque el Tribunal Constitucional, cuando hay un juicio penal abierto, no rompe, no paraliza ese juicio, salvo en situaciones muy excepcionales, muy extremas, muy raras, ¿no? Claro. No va a poder parar el juicio con una demanda constitucional. De repente la más odiada, la más mediática, pero lo mismo está Solidaridad Nacional, el APRA, el PPC, tiene lo mismo. Ha recibido de Odebrecht y no anda prestando sus ingresos. Nadine. Todos inocentes. ¿Me entiendes? Por eso es que esta es una gran estafa, gran mentira pero la que país, está pues, ¿no? en el centro del candelero es Keiko. ¿Me entiendes? Entonces no es que... Yo creo, Philip, que es poco probable que gane, pero yo creo que ella debería ganar. Y si yo fuese magistrado del Tribunal Constitucional, votaría a favor de ella. Sí. ¿Por qué? Porque ya es hacer un teatro, un juicio pues de años, tiene una finalidad política. Obvio. No tiene sentido este juicio, tiene que acabar ya. Creo que hay bastante puntería con Keiko, de hecho, ¿no? Y esto es algo que va durante varios años. Y por otro lado, tú ves otros expresidentes o excandidatos que han estado bajo investigación o están bajo investigación, no tienen el perjuicio que sí tiene Keiko, ¿no? Creo que ahí no hay una igualdad de los distintos casos. Ahora sí, apellido el único hincha de River que debería haber en las últimas 300 cuadras. El Ejecutivo ha presentado una demanda competencial ante el TC. Y yo le preguntaba a Lucas si es el Ejecutivo. Sí, porque es el Consejo de Ministros que le encarga al Procurador del Estado. Ha presentado una demanda competencial al Tribunal Constitucional para pedirle que interprete la aplicación del artículo 117 de la Constitución, cuestionando la manera como el Ministerio Público y el Procurador Judicial han permitido investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte. Desde mi punto de vista, le pueden investigar, pero no la pueden acusar. Es un tema taxativo, pero yo soy un peatón. Tú que eres especialista en constitucional, ¿cómo ves la cuestión? A ver, yo pienso que la interpretación correcta del artículo 117 de la Constitución es que la Presidenta de la República puede ser investigada por cualquier delito. Porque si tú no investigas un delito de inmediato, no lo investigas nunca. Porque las pruebas desaparecen, los testigos se olvidan, ¿no? Todo hay que investigar de inmediato. Pero al momento de acusar, no se puede acusar salvo los delitos expresamente señalados en la Constitución, que son muy limitados, ¿no? Cerrar el Congreso, intentar dar un golpe de Estado, impedir las elecciones. Todos los demás delitos, para acusar y pasar a juicio, hay que esperar a que termine su mandato y después, recién de eso, después se puede acusar. Yo estoy de acuerdito. Veamos la nota para escuchar lo que nos dice Lucho Benavente. Veamos. Así reapareció hoy la presidenta Dina Boluarte en una sesión del Consejo de Ministros, con una mascarilla blanca y bien abrigada, luego de que ayer no asistiera a la ceremonia del bicentenario de la batalla de Junín. Fíjense, la verdad es que la señora presidenta se encuentra atravesando un proceso gripal
como a cualquiera de nosotros nos da gripe, sobre todo en estos tiempos de invierno. Si bien Dina Boluarte se encuentra con gripe, según dijo el premier Gustavo Adrianzen, su equipo de defensa sigue trabajando para, de alguna manera, frenar las investigaciones contra la presidenta. Y es que el procurador público Luis Huerta Guerrero presentó una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por supuestamente impedir que la presidenta pueda dirigir el gobierno. No pretendemos, y acá permítanme por favor, no quiero dejar que su expresión quede en el aire, convertir al Poder Ejecutivo en intocable. En concreto, la demanda señala que se ha debilitado al Poder Ejecutivo con diversas decisiones tomadas desde el 2016 en adelante. Como uno de los puntos que ha debilitado al Poder Ejecutivo, dice la demanda, se encuentra la interpretación del artículo 117 de la Constitución, desde que empezaron las investigaciones contra Pedro Castillo en el 2022. A partir del año 2022, diversas instituciones vinculadas con el sistema de administración de justicia han venido interpretando el artículo 117 de la Constitución a fin de señalar que el presidente de la República puede ser investigado durante su periodo por cualquier delito, sin que el mencionado artículo constitucional sea un límite para ello. Esta interpretación ha sido realizada por el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General del Estado, sin que exista a la fecha una posición del Tribunal Constitucional al respecto. Es así que, para el gobierno, permitir que se investigue a un presidente en ejercicio afecta al trabajo de la presidenta. En ese sentido, en la demanda se dan algunos ejemplos que afectan supuestamente la labor de Dina Boluarte. Esos casos son las muertes en protestas en diciembre de 2022 hasta marzo de 2023, el caso Rolex y la investigación preliminar contra Boluarte y el ministro Walter Ortiz por el presunto delito de encubrimiento personal y abuso de autoridad. Estamos llevando, a través de esta denuncia competencial ante el Tribunal Constitucional, la necesidad de que se hagan definiciones para que puntual y exactamente se diga en qué circunstancias y frente a qué delitos la señora Presidenta Constitucional puede ser acusada. Mientras que Dina Boluarte busca paralizar las investigaciones en su contra, hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos respondió a una carta que envió Boluarte y el Legislativo el pasado 5 de julio, rechazando las intromisiones de dicha organización internacional. Nos encontramos, y lo decimos con absoluta rotundidad, absolutamente insatisfechos con algunas decisiones emitidas por los órganos del sistema interamericano, me refiero a la Comisión y a la Corte, cuando, sin ser objetivos y más bien teniendo en algunas ocasiones pronunciamientos sesgados, ofende con sus decisiones la memoria de quienes han sufrido persecución o muerte durante los años de la guerra que los delincuentes terroristas hicieron contra el Estado peruano. La CIDH exigió que se garantice la justicia a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta en relación con la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, aprobada por la Comisión Permanente el pasado 4 de julio. Desde el Ejecutivo se decidió no observarla y dejar que esto ocurra si así el Congreso lo estima pertinente. No la promulgó la señora Presidenta y de acuerdo con el reglamento del artículo 80 del reglamento del Congreso, le corresponde ahora al Congreso de la República promulgarla. Así estamos. Una vez más, Dina Boluarte está en su laberinto. A ver, Lucho, yo sí creo que se tiene que investigar a Dina Boluarte a la mala gente. Ha ido a mandar a matar a la mala gente, ¿correcto? Porque a la hora el caso no es tan complejo como la gente cree. Estaba en su posición jurídico-legal de dar las órdenes que dio
ella mandó matar, sí o no. Se tiene que investigar desde ahorita. Sí, claro. Que no la tengas que usar. Lo de los Rolex, yo creo que es evidente, pues si no, a todos los presidentes del Perú los van a coimear con joyas, con relojes, con lingotes de oro, con lo que sea. Lo del hermano, si el hermano se mete, no, yo creo que sí la tienen que investigar. Sí, claro, y a los responsables, si hubo realmente excesos en esas muertes, en las protestas de comienzo del año pasado, se tiene que investigar y sancionar, ¿no? Pero si hubo hordas que hacían actos subversivos y hacían violencia, yo creo que en ningún país del mundo les iban a poner alfombra roja para que hagan los destrozos que hicieron, ¿no? Entonces, se tiene que investigar, pero de una manera, pues, intentemos que sea para atrás objetiva, con lo de Castillo. ¿no? A ver, si el hermano estaba haciendo nombramientos ilegales, ¿acaso la cuñadija no se le vio en vivo e en directo en televisión asignando presupuestos para obras en donde tenía que... La esposa no se reunía o se dejaba de reunir con representantes de empresas? Se tomaba foto la esposa de Castillo. Mandaba a que lo reciba el ministro de Vivienda, mandaba el ministro de Transporte. ¿Qué cosa es Ada Goday? ¿Qué cosa es Marisol Fernandini? Corrupción, pues. ¿Lo tenías que investigar o quieres que lo investiguen 5 años después? Sí, claro, lo que no se puede es, digamos, si se investiga a Boluarte está muy bien, pero lo que no se puede es desestabilizar al país. ¿De acuerdo? Entonces habrá que esperar el 29 de julio del año 2026. Pero investigarlo sí, estamos claros, ¿no? Entonces estamos en la misma... Ahora, ahí hay otro tema también, lo de la Corte Interamericana. Bueno. Esa Corte mañana pasado va a irse contra Boluarte y Boluarte tiene que saberlo ya. Perdón, mañana, pasado y traspasado mañana por los siglos de los siglos, amén. Exactamente. ¿Cierto? Por lo que acaba de decir Lucas, porque ya son imprescriptibles y le van a chuntar delito de lesa humanidad. Para mí el Perú tiene que tomar una decisión. O nos quedamos o salimos del sistema interamericano. Bueno, a Boluarte le convendría promover que el Perú se vaya, claro. Pero me parece, lo que ha dicho Arancén, termina de decir lo último, ¿no? Salte, pues. Claro. Toma la decisión. Sobre el tema de la Corte Interamericana. Yo mismo anteriormente he señalado que debería evaluarse si el Perú se retira de la competencia de la Corte. Pero también es cierto que el gobierno peruano, de manera exitosa, acaba de lograr que Alberto Borea, extraordinario abogado y profesor, sea elegido miembro de la Corte. Y el Perú, con Paraguay, le han ganado en la OEA la elección a los candidatos de México y Colombia. Es decir, los países moderados, más ponderados, le ganaron al socialismo del siglo XXI, en la OEA, en la elección de los jueces de la Corte. O sea, hay una oportunidad de enderezar y mejorar un poquito el sistema, y eso lo ha hecho el embajador Sardón, el gobierno y Borea, ¿no? Y hay que darles la oportunidad de corregir y trabajar, ¿no? También. Una vez nada más brilló la esperanza. Una golondrina no es un verano y una no es ninguna. La decisión que se tiene que tomar es: ¿te sales o no te sales? Punto. Y eso lo tiene que decir claramente el gobernante de turno, que es el presidente de la República, quien es el que dice cómo es la política exterior. Si tiene liderazgo, nos vamos a salir con los solo pasos. Pité quien pité. Pero no, la ambigüedad nunca es bueno. Tiene una alianza con el Congreso, ¿no? que podría favorecerle. El único que se puede retirar es el presidente, no el Congreso. El Congreso presentó proyectos de ley para salir, pero eso es inconstitucional, no tienen el poder de salirse. Correcto. Solo Relaciones Exteriores tiene ese poder. ¿Y quién comanda la vez? El presidente o la presidenta de la República. Vamos a ir a la pausa ya. River se fue a la vez. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de Pedro Radio 91.9 FM, la radio con Fiedo de Willax Televisión, que se quiere con WA, por si acaso. Audifone tiene la solución para tu problema de audición, que se escribe con U. Tenemos y ensamblamos los mejores audífonos, que se escribe con U, personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifone, que se escribe con U, nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas con U, listos en 48 horas. Audifone, que se escribe con U, está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena, que se escribe con U, audición con audición. Vamos a la pausa para ver si existe derecho constitucional de maltratar a alguien en la calle porque no te gusta cómo piensa o lo que ha hecho, sea figura pública o no. ¿Está bien lo que le hicieron a Patricia Chilinos? ¿Está bien lo que le hicieron a Rosa María Palacio? ¿Lo que le hicieron a Marta Chávez? ¿Lo que le hicieron? ¿Está bien que tú carajees a la gente en la calle? Vamos a poner un video muy significativo del expresidente de Argentina cuando era precandidato en un restaurante. Ya lo van a ver, comiendo con su actual señora, a la que supuestamente maltrata, lo allana un patita. Va y lo jode, y lo jode, y se para, lo pecha y el tipo se tira al piso. Va a estar bueno, no se muevan, regresamos.